Queremos determinar la ecuación para el gráfico en azul basado en lo que sabemos sobre el gráfico de y igual a x cuadrado proporcionado aquí en rojo. Así que dejemos y igual a x cuadrado ser f de x. Esto será f de x igual a x cuadrado. Y dejaremos que el gráfico azul sea g de x porque g de x es una transformación de f de x. Podemos escribir g de x en términos de f de x en este formulario aquí donde los valores de a, b, c y d transforman f de x. El primer paso es reconocer qué tipo de transformación ha ocurrido para formar el gráfico azul. Probablemente lo primero que debemos avisar es este gráfico se abre y este gráfico se abre, lo que significa que el gráfico de f de x debe estar reflejado a través del eje x, así que grabemos eso. Siguiente, necesitamos determinar si hay un estiramiento o compresión vertical, o un estiramiento o compresión horizontal. Bien, aviso la forma de la parábola roja y la parábola son lo mismo, lo que significa que no haya sido un estiramiento vertical o compresión o estiramiento horizontal o compresión. Así que esto nos da información suficiente para determinar el valor de a. Si el gráfico se refleja a través del eje x, que significa que debe igual menos 1. Que debe tener sentido por cambiar el signo de los valores de función para f. Estamos cambiando el signo de los valores, y que reflejaría en el gráfico a través del eje x. Reflexión, aviso como el vértex ha cambiado bien. El vértex aquí está en el origen, pero el vértex de la parábola azul está en el punto. Lo que significa que el gráfico también se ha cambiado a la izquierda de una unidad. Y abajo 3 unidades. Así que de nuevo, dejó una unidad y abajo 3 unidades. Bien, saber que el gráfico se ha cambiado a la izquierda una unidad nos da suficiente información para determinar el valor de c, y saber que se ha cambiado 3 unidades nos da suficiente información para determinar el valor de d, para que podemos escribir g de x en términos desactivados de x como g de x es igual a por f de x más c más d. Ahora determinaremos los valores de a, c y d, y luego podemos determinar nuestra ecuación para g de x otra vez. Determinamos a was igual to u menos 1 porque la reflexión a través del eje x, y sin estiramiento vertical o compresión. Se determina si el gráfico se desplaza a la izquierda o derecha. Si c es positivo el gráfico se desplaza a la izquierda, y si c es negativo el gráfico se desplaza a la derecha. Desde nuestro cambio se deja una unidad que significa c será más 1. Recuerde, c tiende a ser el signo opuesto de lo que pensaríamos. Se desplaza a la izquierda en la dirección negativa, pero c es más 1. El signo de d tiende a ser más intuitivo. Si d es positivo el gráfico se desplaza, si d es negativo el gráfico se desplaza. En este caso, porque tenemos un cambio de 3 unidades abajo, d is igual to u menos 3. Para que podemos escribir g de x en términos de f de x como g de x igual menos 1 solo f de la cantidad de x más 1. 3. Pero recuerda f de x es igual a por cuadrado, por lo que podemos escribir g de x como g de x igual negativo la cantidad de x más 1 cuadrado, 3. Esto sería la ecuación de nuestra función azul transformada. Espero que hayas encontrado esto útil.